Hola a todos y muchas gracias por vuestro interés en mi presentación. Soy Nieves de Domingo Izquierdo y voy a tratar de las narrativas del yo en la literatura infantil y juvenil, propuesta didáctica para el uso de Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, y El diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend, en las aulas de lengua castellana y literatura de sexto de primaria y segundo de la ESO. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. En primer lugar, me gustaría resaltar la creciente importancia que se le está dando a la literatura infantil y juvenil en el contexto académico y, por otro lado, las enormes posibilidades didácticas que nos ofrecen muchos de sus representantes más destacados, entre ellos Manolito Gafotas y El diario de Adrian Mole, que son dos libros con enormes, dos libros y dos series de libros con enormes paralelismos entre ellos en lo que se refiere al protagonista, al contexto en el que este protagonista se inserta, al contexto espacial, el contexto socioeconómico, escolar, etcétera. Y ambos presentan unas dimensiones narrativas y didácticas muy interesantes. Desde un punto de vista de la dimensión narrativa, ambos personajes, como digo, tienen enormes paralelismos, nacen en la radio, alcanzan una gran popularidad cuando se transfieren al soporte escrito, llegan a ser bestseller, con lo cual son muy representativos de una idea que no se tenía previamente, es que la literatura infantil y juvenil puede producir muchos ingresos y puede llegar a crear obras que son auténticos bestsellers. Por otro lado, son autoras, tanto Elvira Lindo como Sue Townsend, mujeres que tienen protagonistas masculinos en sus libros, son completamente exitosos y consiguen, especialmente Sue Townsend, puesto que Adrienne Mole es adolescente, consiguen transmitir pues todas las situaciones que se generan en la adolescencia de un chico. Y eso es muy interesante. Son libros para todas las edades y hay una serie de elementos clave desde la perspectiva lectora muy interesantes. Es que los lectores más jóvenes lógicamente se pueden identificar con el personaje principal, pero son los lectores adultos los que consiguen captar plenamente esa realidad dislocada que presenta el narrador y son los que pueden captar toda esa estratigrafía narrativa que proponen las autoras. Además, que es lo que nos interesa en esta presentación, el tratamiento de un yo autoral ficticio que va a ser muy útil para trabajar la dimensión didáctica. La dimensión didáctica que he desarrollado se basa en dos situaciones de aprendizaje que tienen una serie de elementos comunes. En primer lugar, la expresión del yo, que se define de manera individual, que después pasará a ser grupal con las distintas dinámicas de clase. Por otro lado, la legislación aplicable son los últimos reales decretos que ordenan las enseñanzas mínimas tanto de educación primaria como de secundaria obligatoria, la metodología que se va a trabajar, activa, participativa, sinéctica, es decir, fundamentada en la creación de nuevos productos basados en analogía y de investigación guiada. El trabajo se organiza en ambas de manera individual, por parejas, por grupos y incluyendo a toda la clase. En cuanto a los recursos, son muy sencillos. O bien el libro, una serie de una selección previa de textos que haga el docente en cualquier soporte. Yo personalmente prefiero el papel, pero eso queda a la discreción del docente. En cuanto a atención a la diversidad, pues no se pueden contemplar todas las situaciones que requeriría este punto, pero podríamos hablar de crear grupos que cooperaran entre sí. Ojo que no estoy hablando de aprendizaje cooperativo, sino que articuláramos los grupos como profesores de manera que unos miembros del grupo se apoyaran en otros o se pueden dividir las tareas en microtareas. En cuanto a evaluación, se plantea desde el punto de vista de la heteroevaluación una rúbrica holística, puesto que es bastante más amplia que una rúbrica analítica. Y aquí de lo que se trata es de no tanto de manejar pequeñas evaluaciones de las distintas tareas, sino de considerar la situación de aprendizaje
en conjunto y por lo tanto se prefiere una rúbrica holística y podemos utilizar una checklist como forma de evaluación entre pares. La primera situación de aprendizaje es parte de Manolito Gafotas y se denomina un personaje en busca de autora. En esta situación de lo que se trata es de que los alumnos, partiendo del modelo de, digamos, redacción de una autobiografía como la que hace Manolito Gafotas en el primer volumen de sus obras, elaboren un texto propio y después pongan en común creando un modelo de un personaje diferente y escribiendo a Elvira Lindo, que pueden hacerlo a través de la dirección de correo que ella facilita en su página de Facebook, ofreciéndole la historia de ese personaje para que cree una nueva serie de libros similares a los de Manolito Gafotas. Como tareas generales se plantean leer en voz alta también, pero nunca desde un punto de vista evaluativo, sino formativo, escribir, investigar y presentar. Y aquí tenemos los componentes curriculares que componen esta situación de aprendizaje. Las sesiones son 5 y se denominan la primera sesión M de Manolitos, G de Gafotas, en la que tratamos de trabajar la coherencia textual, descubrir la coherencia del texto planteada por Elvira Lindo. En la sesión número 2, pinzas, bisturí, la idea es diseccionar el texto para ver la estructura temática, los temas principales y los temas secundarios. La sesión número 3 se denomina Los niños de la infancia somos así. Esto es una frase que utiliza la propia Elvira Lindo en algunos de los volúmenes de las historias de Manolito Gafotas, y aquí sí que se trata de elaborar un texto autobiográfico individual según todo el modelo estructural y temático que se ha estudiado antes, siguiendo el esquema, según sus siglas en inglés, TPWC, Think, Plan, Write, Check. La sesión 4, Manolito Frankenstein, se trata de construir un texto en grupo que combina distintos textos individuales. Partimos del texto individual anterior y vamos a formar un único texto que siga la estructura temática que ya se ha estudiado previamente. Y por último, la sesión 5, titulada Estimada Elvira, tiene como objetivo investigar y aprender sobre Elvira Lindo. Al mismo tiempo, se trata de contactar con ella, ofreciendo el propio texto que se ha elaborado en grupo, es decir, es el personaje el que busca a la autora. Se redactará un email formal y se colgará y se le enviará a través de esa dirección que ella proporciona en su página de Facebook. La situación de aprendizaje 2, aplicada al diario secreto de Adrian Mole, se denomina Qué desastre, querido diario, y la descripción general trata de, partiendo de la lectura de las distintas entradas del mes de enero, que es la primera parte del diario de Adrian Mole, que empieza justo el 1 de enero, elaborar también entradas personales, entradas grupales, de forma articulada y a la vez investigar y aprender sobre Sue Townsend. De nuevo, las tareas generales son las mismas: leer, unas veces en voz alta, otras veces de forma individual, redactar entre todos, redactar individualmente, investigar y presentarse y presentar. Los componentes curriculares los tenemos aquí y las distintas sesiones sesiones de clase se denominan la primera, querido diario, donde la idea es trabajar el formato de diario íntimo, redactando la entrada del diario de un personaje famoso. Es decir, vamos a empezar desde un punto de vista externo para después, una vez que el alumno está familiarizado con el formato, con la estructura, con la temática, pasar a lo más personal. La sesión número 2, Yo soy yo y mis circunstancias, se trata de revisar también contenidos lingüísticos. Este es un punto que no podemos olvidar en ningún momento, es decir, aquí estamos hablando solamente de los objetivos muy generales, pero todo esto va acompañado de un trabajo lingüístico de revisión de contenidos, si se cree necesario, o de planteamiento de contenidos lingüísticos nuevos, los que vengan en el currículum en este momento. La idea es, aparte de esa revisión,
trabajar las estructuras temáticas categorizadas del diario de Adrián Mole. Es decir, el autor va hablando de esto en primer lugar, de esto en segundo lugar, de esto en tercer lugar. En la sesión 3, el todo es igual a la suma de las partes, lo que vamos a hacer es trabajar la estructura funcional. ¿Qué está haciendo el autor con el texto? Está presentando personajes, está criticando, está planeando. En la sesión 4, los otros y yo, una vuelta a la tortilla. A la tortilla lo que haremos será trabajar la focalización del texto, es decir, se redactarán las entradas sobre los mismos sucesos que se han visto anteriormente, pero desde el punto de vista de los diferentes personajes que aparecen en las distintas entradas del diario. Y después, por último, en la sesión 5, que se titula Aquí nosotros, aquí Sue Townsend, se investigará sobre la figura de Sue Townsend realizando una infografía y presentando esa figura al resto de la clase. Todo esto, todas estas situaciones anteriores vienen acompañadas de la redacción personal, la elaboración personal de textos en los que cada alumno va a reflejar de manera individual esas distintas estructuras, tanto temáticas como funcionales, como focalizadas, que hemos estudiado anteriormente. Es decir, se va a poder practicar también esa redacción autobiográfica del propio, esa narración autobiográfica del propio diario. Podemos considerarlo más o menos imaginario en función del grado de personalización que el alumno ponga en esa redacción de esas entradas. Esta última sesión será el momento de tener evaluación a través de la rúbrica holística de la que hablábamos antes. Bien, toda esta breve presentación para hablar de dos situaciones de aprendizaje que tratan de vincular la narrativa personal, los contenidos de lengua, la práctica de la redacción, algo completamente necesario en nuestros días en los que se está perdiendo esa capacidad absolutamente imprescindible para la vida de cualquier persona. Las actividades que se plantean están basadas tanto en el análisis de estructuras textuales como en la creación de textos propios, planteando también trabajo individual, por parejas, grupal, que se basa en la interacción con el docente desde un punto de vista individual, pero también interpares. De lo que se trataría en última instancia es de iniciar a los alumnos en el gusto por la lectura y finalmente de reivindicar absolutamente las figuras de Elvira Lindo y de Sue Townsend como dos autoras imprescindibles, tanto desde un punto de vista de literatura infantil y juvenil como desde el punto de vista de la literatura contemporánea. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Este es mi correo por si alguien quisiera comentar algo o plantear alguna duda o alguna cuestión de interés. Gracias.